Bienvenidos familia, gusto tenerlos aquí. Es un placer poder juntarnos de nuevo y exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué no se unen con nosotros en este momento? Vamos a orar, vamos a dejar que la presencia del Señor entre a este lugar y vamos a exaltarlo, amén. Señor, te damos gracias por ese tiempo, gracias porque nos dejas venir aquí y exaltar tu nombre. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Te pedimos por todas las personas alrededor del mundo que necesitan de ti, Señor, en este momento, que necesitan esperanza. Nosotros en este momento nos unimos, te exaltamos y declaramos victoria y levantamos un aleluya en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Cantemos aquí. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya. Melodía es, decláralo. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Canta. Voy a cantar la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá y de las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vive está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré la oscuridad huir. Levántalo. Levanto un aleluya. Sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya. Temor, pierdes control de mí. Ahora tú canta. Y voy a cantar aún la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá y de las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vive está. Canta más fuerte. Ahí donde estás, canta más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Todos juntos. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte.
darnos el tiempo, la oportunidad de poder reunirnos por este medio y exaltar tu nombre. Y sea toda la honra y sea toda la gloria, Señor. Nos unimos como familia y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Reconocemos que es tu aliento el que nos da vida. ¿Por qué no cantamos este nuevo cántico? Dice así: eres Dios de amor, traes luz en las tinieblas, vida das al restaurar, esperanza al quebrantado. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Eres Dios de amor, traes luz en las tinieblas, vida das al restaurar, esperanza al quebrantado. Grande eres Dios, canta su aliento, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti, solo a ti. Estamos aquí. Toda la tierra gritará, nuestros corazones hoy dirán: grande eres Dios. Toda la tierra gritará, nuestros corazones hoy dirán: grande eres Dios. Sing all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's His breath, is your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs.
te damos honor, es tu aliento en mi ser. Y te damos honor, es tu aliento en mi ser. Y te damos honor, es tu aliento en mi ser. Y te damos honor solo a ti. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Nuestra comunidad, Señor, en nuestro mundo, nosotros creemos que tú eres un Dios de milagros. Tú siempre estás obrando, Señor. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz
Señor, te damos gracias. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que aún en medio de estas circunstancias, tú sigues siendo fiel, tú sigues obrando, tú sigues moviendo. Gracias, Señor, y nosotros queremos reposar, queremos descansar en tu amor, en tu poder, en tu fidelidad, en tu protección. Así eres tú, Señor, fuerte, poderoso, omnipotente, amoroso, cariñoso, sanador. Te pedimos por nuestra comunidad, por nuestro estado, por nuestro país, Señor, por este mundo, que tu mano sanadora venga sobre todo este mundo. Y que en medio de esta circunstancia, que tú des esperanza, Señor. Que nosotros podamos ser tu luz durante ese tiempo. Sé glorificado, sé honrado por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestro vivir. A ti sea toda la honra y a ti sea toda la gloria. Y toda la iglesia dice amén. Gracias por estar aquí con nosotros, familia. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Es tan rico poder exaltar y adorar a nuestro Padre. Es tan rico poder estar juntos ahí donde estás, en tu casa, oficina, donde sea. Poder juntarte, unirnos y exaltar el nombre de Dios. Amén. Ahora vamos a pasar a un mensaje muy especial para ti que ha traído Dios, que Dios ha proveído por medio de Leonel Méndez. Entonces pasemos el tiempo a Leonel. Muy buenas tardes, hermanos. Es una bendición que nos podamos ver por este medio una vez más. Damos gracias a Dios porque a pesar de que no podemos estar juntos en un local, lo podemos hacer de esta manera. Hemos tenido un tiempo muy especial de alabanza y de adoración y ahora vamos a pasar a la palabra. Para mí es un privilegio traer su palabra y es un privilegio el poder dárselas a ustedes sabiendo de que ustedes son valiosos, ustedes valen la sangre de Cristo Jesús. Así que vamos a orar y lo vamos a poner en sus manos. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias porque nos has permitido alabarte y adorarte y ahora nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poner atención a lo que tú nos estás enseñando y que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos definitivamente pasando tiempos difíciles. Las estadísticas están demostrando que Estados Unidos se ha convertido en el país con la mayor cantidad de personas infectadas del coronavirus. Es cierto que no somos el país con el número más grande de muertes, pero el ataque es tremendo. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿tú cómo estás atravesando este tiempo difícil? ¿Cómo está tu tiempo libre? ¿Cómo está tu tiempo familiar? Si te das cuenta, a muchos se nos ha cambiado nuestra agenda y realmente a muchos se nos ha descargado nuestra agenda. Ya no hacemos las mismas actividades que hacíamos antes, ya no salimos tanto como lo hacíamos antes, eso espero. Ahora estamos escuchando tanto la frase de distanciamiento social. Me imagino que te ha tocado quedarte en casa un poquito más. ¿Cuánto tiempo has estado pasando a solas? Si te das cuenta, tu mente ahora tiene un poquito más de tiempo para pensar las cosas. Las redes sociales y medios de comunicación nos están bombardeando con tanta información. Incluso hasta las iglesias estamos haciendo uso de este medio, que yo creo que es una buena forma de hacerlo y estamos haciendo un buen uso de la tecnología. Pero mi punto es que estamos siendo bombardeados con exceso de información, ya sea buena o ya sea mala. Y ahora la pregunta es, ¿a dónde estás tú dirigiendo esos pensamientos? Recuerda que en la mente es donde se pelean la mayoría de las batallas. ¿Estás dedicando tú más tiempo a las cosas que te traen estrés, que te traen preocupación, que te pueden llevar a una depresión? ¿O le estás dedicando más tiempo a las cosas que te traen paz, que te traen confianza,
que te traen ánimo. Fíjate que en la Biblia hay una parte que dice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Ahí la palabra clave es entonces, porque si dice entonces, lo que está antes de ese entonces es lo que tenemos que hacer para que el Dios de paz esté con nosotros. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, lo vamos a leer. Vamos a leer esa parte. Y dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pero fíjense que un poquito antes también dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. En el versículo 9, Pablo exhorta a no dejar de poner en práctica todo lo que aprendieron y todo lo que recibieron de él. Y Pablo tenía una intimidad con el Señor. Así que, entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo obtener esa paz? Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo obtener paz en estos momentos difíciles? Y el objetivo es que nos analicemos si estamos poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido acerca de nuestra relación con Dios. Y así nosotros poder tener esa paz que solo Dios la puede dar. Yo te pregunto, ¿qué te va a dejar a ti este tiempo que estamos atravesando en este momento? ¿Cómo va a estar tu relación con Dios al finalizar esta pandemia? ¿Vas a subir escalones y dejar que Dios te lleve de gloria en gloria? ¿O vas a retroceder en tu intimidad con Él? Yo quiero que miremos un ejemplo en la Biblia de cuando Jesús fue arrestado antes de su crucifixión. Aquí vamos a ver un ejemplo de alguien que retrocede. Recuerden esta parte, los discípulos de Jesús estaban viviendo un tiempo difícil, tiempos donde había mucha duda, donde había mucha incertidumbre y mucha preocupación por el futuro. ¿No les parece que es muy similar a lo que estamos viviendo ahora? Pero miren lo que pasa en Marcos capítulo 14, versículo 54. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos, hablando de Jesús, y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Había seguido a Jesús de lejos. ¿Qué tan cerca estás tú siguiendo a Jesús? ¿Qué tan cerca tienes a Jesús en tu vida? Y en estos momentos difíciles, ¿estás acercándote más a Él? ¿Estás teniendo tiempos de intimidad con Él? ¿O lo estás viendo de lejitos? ¿Estás esperando solamente el domingo para poder tener un tiempo en tu televisión y escuchar un poquito la palabra de Dios? ¿O estás día a día buscando de Dios? Pedro había seguido a Jesús de lejos. Después también habla de que entró directamente al patio del sumo sacerdote y ahí se sentó con los guardias. Se había mezclado con los enemigos del Señor. En estos momentos, ¿con quién te estás mezclando tú? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿O con quién estás conversando? ¿De quién estás recibiendo información? ¿Estás recibiendo información de alguien que teme a Dios, que busca de Dios? ¿O estás recibiendo información de alguien que es un enemigo de Dios? ¡Wow! Un enemigo de Dios. En estos tiempos, ¿quién es un enemigo de Dios? Bueno, vámonos
a Mateo capítulo 12, versículo 30, y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y luego en Juan capítulo 15, versículo 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Si tú haces lo que les manda, o las personas hacen lo que Jesús manda, entonces somos sus amigos. Si no, somos sus enemigos. O estas personas que no están haciendo las cosas de Dios, se convierten en enemigos de Dios, porque la Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es, dice Jesús. Así que, ¿con quién te estás tú reuniendo? ¿Con quién estás tú mezclándote? Y en Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Con quién te estás tú mezclando? ¿Qué información estás recibiendo? ¿De dónde estás recibiendo la información? Y luego dice que Pedro se sentó alrededor de la fogata para calentarse. ¿Con qué fuego te estás tú calentando? ¿Será que solamente te estás mezclando con estas personas? ¿O sus filosofías y pensamientos y creencias están creando algo en ti que está cambiando tu forma de ser? Que estás viendo las cosas de diferente manera. Y por lo tanto, ya no buscas de Dios. Mira lo que le pasó a Pedro. Pedro hizo lo que estamos leyendo en este momento, pero después, en el capítulo 66 al 72 de Marcos, capítulo 14, vamos a leer lo que pasó con Pedro. Y dice, mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera, a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado ahí, comenzó a decir a los otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí confrontaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Y Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. Mira lo que le pasó a Pedro. Se alejó de Dios. Se alejó de Jesús y lo estaba viendo de lejitos. Y empezó a mezclar con los que no amaban a Jesús. Y no solo a mezclar, porque a veces nos podemos mezclar con ellos para llevarles el mensaje de salvación. Y eso está bien. Pero cuando empiezas a escuchar sus formas de pensar y a escuchar la forma, sus filosofías, sus formas de llegar a ciertas deducciones, ahí es cuando tienes que tener cuidado. Pedro no quiso que lo identificaran con Jesús. Maldijo y juró al negar que conocía a Jesús. Se avergonzó del evangelio. Qué gran problema. Se alejó de Dios. En este momento estaba alejado. Después se da cuenta del error que él ha cometido. Pero ahora yo te quiero hablar de cómo podemos dejar que Dios nos lleve de gloria en gloria. En lugar de retroceder, poder permitir que Dios nos lleve de gloria en gloria. Así que necesitamos ir más profundo en el Señor. Yo sé que yo hablé de eso hace meses atrás en la iglesia. Necesitamos ir más profundo en el Señor. Fíjense que muchos años atrás, en mi viaje de graduación de la high school o del colegio, como diríamos en Guatemala, fuimos a los Cayos de Belice. Pasamos ahí unos días y realmente es un lugar asombroso, es un lugar espectacular. Y nos fuimos a hacer lo que le llaman snorkeling. Snorkeling es cuando vas a nadar y usas una careta y tienes un tubo para respirar. Eso estuvimos haciendo en ese lugar de Belice. Y miren, habían unos arrecifes de coral espectaculares. Y tú cuando
Cuando nadabas por la superficie y mirabas para abajo podías ver todo, pero lo mirabas de lejos. Si tú tomabas aire, respirabas profundo y te sumergías, te podías ir cerca de ese arrecife. Y cuando estabas ahí, podías ver cosas espectaculares. Te dabas cuenta que ese arrecife era un museo viviente de miles de criaturas. Espectacular. Desde lejos era muy bonito, pero cuando te acercabas era sorprendente. Y muchas veces así nos pasa en la iglesia. Cuando vienes a la iglesia y te quedas solo en la superficie o buscas de Dios, pero solo en la superficie, te das cuenta que es maravilloso, es especial y conoces cosas espectaculares de Dios. Pero cuando te sumerges en el Señor, cuando te metes en el Señor y realmente lo conoces, llegas a darte cuenta de cosas sobrenaturales. Te das cuenta de que Dios te está mostrando cosas que nunca te habías imaginado. El pasar ese tiempo con Él es lo mejor. Así que necesitamos tener una búsqueda profunda de Dios para ir y permitir que Él nos lleve de gloria en gloria. Necesitamos una búsqueda y para eso yo te quiero dar un ejemplo como el árbol secuoya. Estos árboles son los árboles más grandes del mundo. Muchos han estado creciendo desde antes que estuviera Jesús en esta tierra. Son tan altos como un campo de fútbol. ¿Te puedes imaginar? Altísimos. Y sus raíces gigantes. Cubren aproximadamente un acre. Son grandes. Ahora, estos árboles han aguantado inclemencias. Inclemencias como grandes tormentas, como incendios, nevadas, etc. ¿Y qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo nosotros podemos perseverar así como ellos han perseverado? ¿Qué podemos aprender? Y podemos seguir el ejemplo de estos árboles. Lo que hace soportar a estos árboles no es lo que está arriba, no es lo que nosotros vemos, es lo que está abajo. Es lo que creció sin que nadie lo viera. Es lo que creció en silencio, donde nadie lo ve, donde solo Dios lo ve. El secuoya crece para abajo antes de crecer para arriba. Lo que está debajo de la tierra es mucho más importante que lo que está afuera y lo que se puede ver. Ahora, no hay nada malo en que nosotros querramos crecer para arriba, pero el problema es que cuando nuestro deseo por crecer para arriba nos consume más que cualquier otra cosa, ahí caemos en ese problema tan grande. Ingreso, voz de mando, posición, productividad. Cuando queremos que eso sea más grande, que queremos que crecer en eso, no nos damos cuenta que ese puede ser nuestro problema. Necesitamos crecer para abajo, meternos más con el Señor y conocernos mejor. El mundo no necesita más líderes cristianos que crezcan para arriba. Está necesitado de cristianos que puedan crecer más profundo. Necesitamos cristianos que perseveren a pesar de las decepciones, que puedan continuar amando a pesar de que a veces nos vemos con resultados que no nos gustan. La simple verdad es esta: nunca vamos a llegar a ser esa clase de personas si estamos más enfocados en crecer para arriba que en crecer más profundo. Necesitamos meternos más con Dios. Necesitamos conocer más a nuestro Dios. Necesitamos meternos en esas profundidades donde Él nos va a hablar, donde Él nos va a transformar, donde Él va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero necesitamos tomar ese tiempo. Y este es el momento. Estamos viviendo momentos difíciles, pero asimismo momentos donde podemos hacer el tiempo para meternos con nuestro Dios. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos esta situación. Aprovechemos que estamos más tiempo en casa para poder meternos más con Dios. Y yo quiero terminar con esta idea. Necesitamos crear una cultura de oración familiar en nuestra casa. Necesitamos crear una cultura de oración en casa. Te digo en casa por si estás soltero o por si estás solo. Pero si estás con tu familia, necesitas crear una cultura de oración con ellos. La cultura
se forma por creencias y por prácticas. Cuando practicamos nuestras creencias, eso se convierte en una cultura. Necesitamos poner en práctica la oración en casa y crear esa cultura como te mencionaba antes. Necesitamos orar solos, pero también necesitamos orar con la familia. Ponte a pensar en esto, te lo voy a dejar de tarea. ¿Qué es la oración para ti? ¿Y qué tan importante es la oración en tu vida? Anótalo. ¿Qué es la oración para ti? ¿Y qué tan importante es la oración en tu vida? Cuando ya tengas esa lista, ahora empieza a orar y empieza a ponerlo en práctica. Aprovecha este tiempo para crear esa cultura en tu familia. Aprovechemos esta situación, como te decía antes. Dios ha permitido esta situación y ha permitido que se descarguen nuestras agendas para que podamos así aprovecharlo y ahora podamos crear esa cultura en nuestras familias. Piensa y medita en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con tu familia y que adoraste, oraste, leíste la palabra, se edificaron unos con otros y crecieron juntos? ¿Cuándo fue la última vez? Tal vez no es una práctica que la has estado haciendo, o tal vez no la has hecho para nada, o tal vez no recuerdas cuándo fue la última vez. Pero yo te animo a que podamos tomar ese tiempo ahora y podamos crecer. Es un tiempo para fortalecerte a ti mismo y fortalecer a los tuyos, a aquellos que están alrededor de ti, a tu familia. Es un tiempo de fortalecerlos a ellos de tal manera que cuando toque atravesar diferentes momentos difíciles, así como estos, que puedan reflejar la esencia de Cristo en sus vidas. Esencia que han aprendido porque en su casa se practica una cultura de oración y una cultura de búsqueda del Señor. Vas a darte cuenta, si lo haces, que esta pandemia va a marcar el antes y el después de tu vida y en tu familia, porque vas a decir, esta pandemia para muchos trajo angustia, pero para mí trajo la oportunidad de fortalecerme en el Señor, fortalecerme en Cristo, porque yo no dependo de este mundo, yo dependo de aquel todopoderoso, de aquel fuerte, de aquel que es mi Dios. Al pasar el tiempo, la práctica se va a volver en una cultura de oración y de búsqueda de Dios. Y lo que va a pasar es que tu casa se va a convertir en un altar para el Señor. Así que aprovechemos este tiempo, aprovechemos para buscar más de Dios, para llenarnos de Él. Y mira, y mientras te llenas de Él, mientras te metes más con el Señor y pasas esos tiempos especiales en su presencia, vamos a concentrarnos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable. Y entonces el Dios de paz estará con nosotros. Una vez tú te metes con Dios y nos metemos con el Señor, vamos a empezar a ordenar nuestros pensamientos y a pensar y a concentrarnos en todo lo que hemos hablado antes. Y entonces el Dios de paz estará con nosotros. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a buscarlo más y a aprovechar este tiempo para meternos en su presencia. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros venimos ante ti necesitados de tu presencia, necesitados de tener esos tiempos contigo, necesitados de pasar tiempos de intimidad contigo. Señor, ayúdanos a aprovechar estos momentos para poder buscarte, para poder crear esa cultura de oración y de búsqueda en nuestras casas, en nuestras familias. Nosotros nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a poder tomar esos tiempos para estar contigo. Y sabemos que cuando hagamos eso, el Dios de paz estará con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de concluir esta reunión, quiero darle unos cuantos anuncios. Quiero decirle de que los miércoles a las 7 de la noche vamos a estar teniendo
teniendo nuestra reunión de oración. Y lo vamos a hacer a través de la aplicación que se llama Zoom. Hay un código de ingreso. Ese código de ingreso va a ser enviado por los coordinadores de las iglesias en los hogares. Si tú no te estás reuniendo en una iglesia en el hogar, yo te animo que lo hagas. Lo vamos a estar haciendo por este mismo medio, por esta aplicación que se llama Zoom. También queremos contarles de que como congregación sabemos la necesidad que tenemos de orar y ayunar en estos momentos difíciles. Así que vamos a tomar este miércoles que viene para ayunar todos juntos. Vamos a hacer un ayuno congregacional. Toma este tiempo para ayunar, este día para ayunar por todas estas situaciones que estamos viviendo, por todo lo que se está viviendo con este virus. Y luego a las 7 vamos a orar. Y asimismo, algunos de ustedes nos han estado preguntando de cómo poder entregar sus diezmos y ofrendas. Bueno, te digo que te puedes ir a nuestra página web, que es verbocaliforniasur.org. Ahí buscas donde dice diezmos y ofrendas, haces clic y te va a dirigir y te va a explicar cómo lo puedes hacer. Y para terminar, quiero felicitar a Abraham y a Chiqui, que el lunes van a estar cumpliendo un año más de casados, igual que Abner Kaal, que el viernes, abril 3, va a estar de manteles largos. Que tengan una semana bendecida, que el favor, la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes en todo momento, y que esta semana y en nuestras vidas podamos glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Un abrazo. Bendiciones.